CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 23 de abril de 2012. Un saludo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Y un saludo a quienes nos escuchan a través del grupo Utris Radio, GD Radio. Este martes conversaremos de los resultados del Foro Económico Mundial que se desarrolló la semana pasada, del 16 al 18, en Puerto Vallarta, México. Un encuentro que de alguna manera fue marcado por temas coyunturales, como la expropiación de una empresa española radicada en Argentina. El encuentro es esencial para América Latina, en tanto estos países intentan atraer una mejor mirada de parte de estos organismos internacionales para afrontar la crítica situación de sus economías. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Marisol Argueta. Ella es la directora para América Latina en el Foro Económico Mundial FEM, una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, Suiza. El foro congrega a los principales líderes empresariales, políticos internacionales y periodistas e intelectuales selectos para analizar los problemas más acuciantes que enfrenta el mundo. Les recuerdo a ustedes también que Marisol Argueta fue ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país acá en El Salvador. Marisol, bienvenida, es un gusto. Gracias, William, un gusto estar de nuevo contigo. Bueno, Marisol, entonces ya 2 años en la dirección, ¿no? Estoy ya hace 2 años a cargo de la región latinoamericana en el Foro Económico Mundial. ¿Y qué tal la experiencia? Excelente, William, he aprendido muchísimo. Ahora mi enfoque es más relacionado al diálogo multisectorial, mucho contacto con los principales líderes empresariales de la región y líderes internacionales. He tenido oportunidad también de desarrollar buenas relaciones con las principales ONGs en el mundo y exponerme a una variedad de temas que son apremiantes en el mundo y que son muy relevantes para América Latina. Y siempre con mi corazón aquí en El Salvador, por supuesto. Claro. Marisol, cuando comenzaba, bueno, en la parte introductoria mencionaba un poco de en qué consiste el Foro Económico Mundial FEM, pero bueno, creo que es importante de viva voz saber un poco más, más allá de esto, qué es, o sea, qué importancia tiene, por ejemplo, el resultado de estas deliberaciones que se han desarrollado la semana pasada en Puerto Vallarta. Somos una organización sin fines de lucro, de alcance global, que tiene 42 años de existir y aglutina a los principales líderes empresariales del mundo, a los directores ejecutivos de las grandes empresas mundiales o de las empresas regionales o de las empresas que de alguna manera tienen modelos de negocios que tienen un impacto en alguna industria. Reunimos también a los principales líderes de opinión, a los líderes de gobiernos, a las ONGs, y a los académicos, científicos y a todas aquellas personalidades que mueven el mundo. Nuestra reunión principal es la de Davos, el Foro Económico Mundial que se realiza en enero cada año en los Alpes suizos y que de ahí derivan muchas de las políticas financieras y de las políticas que mueven a los países del G20. Este año tuvimos como un invitado especial al presidente Felipe Calderón de México, que preside el G20, que agrupa a las 20 economías más importantes del mundo, y trabajamos con el gobierno de México desde diciembre del año pasado en la creación de 8 grupos de trabajo del B20, el Business 20. Decidimos que en cada mesa de trabajo íbamos a involucrar un 80% empresarios, de talla mundial y de talla regional, y un 20% ONGs y sectores no gubernamentales para poder abordar 8 temas que son de principal importancia para el G20. Estos temas van desde el tema de la seguridad alimentaria, al desarrollo verde, de la inclusión financiera, el de la tecnología y la innovación, el tema del empleo, el tema de la transparencia, el tema del comercio y las inversiones, y se creó también una nueva mesa para poder dar continuidad a los mandatos que los presidentes dan y a las políticas que los presidentes del G20 definen, porque no tiene una secretaría el G20. Entonces buscamos que esta mesa pueda servir de apoyo para trasladar de una presidencia a otra las principales recomendaciones que se dirigen a los gobiernos. Ahora, la idea... También, William, es importante que los empresarios hacen también un compromiso.
Así como mandan sus recomendaciones a los presidentes, asumen compromisos de las políticas que también deben ser adoptadas por el sector privado y por la sociedad civil. Ahora, las conclusiones, recomendaciones que se derivan del encuentro, ¿de qué manera terminan permeando? Porque la idea, me imagino, es que esto termine llegando a los sectores privados, desde luego, pero también a los gobiernos. Sí, por ejemplo, creo que hay dos casos que tuvieron un impacto especial en la reunión de Puerto Vallarta. El primer tema es el tema de la colaboración para la búsqueda de soluciones al problema del narcotráfico y de la violencia derivada del narcotráfico. Tuvimos un panel donde estuvo presente el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el tema de drogas, el embajador William Brownfield, estuvo Ethan Nadelman, que es el principal representante de la sociedad civil en Estados Unidos en favor de la búsqueda de soluciones alternativas a la guerra contra las drogas. Tuvimos al secretario de Interior de México, Alejandro Poiré. Tuvimos a un miembro de la sociedad civil guatemalteca exponiendo una temática desde diversos puntos de vista. Teníamos el preámbulo de la Cumbre de las Américas, en donde este tema se trató de manera cerrada por los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio. Sin embargo, en la reunión de Puerto Vallarta hubo una discusión franca, abierta, multisectorial, para poder buscar puntos de encuentro. Cuando se anuncia la posibilidad o el interés del presidente de Guatemala en buscar la despenalización de las drogas, el tema se polariza y realmente pienso que es importante ver todos los matices que hay entre la sanción y la despenalización y sobre todo poder trabajar de una manera colaborativa entre todos los países afectados para poder prevenir, para poder sancionar, por supuesto, para poder rehabilitar también a las personas que se ven afectadas con adicciones derivadas del tráfico de drogas. Bueno, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Quiero dar un poco de seguimiento a estos temas, que son los que están impactando a América Latina, bueno, Centroamérica, con el tema de drogas, porque somos países de tránsito, pero también de alguna forma también de consumo. En el caso nuestro, el tema de las pandillas. Entonces, un poco, si se ha dado luz a estos países, entonces, ¿por dónde deberían de caminar? Porque, bueno, no es lo mismo estar en los zapatos, digamos, en los que estamos viviendo en estos países. Portugal, que legalizó, que estar aquí en medio. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial y hablamos un poco más de estos temas. Regresamos. Claro, con mucho gusto. Ese tema de ahí. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos conversando este día con Marisol Argueta, directora para América Latina en el Foro Económico Mundial FEM. Marisol, es que tenía por acá un poco también, revisando un poco en internet, ¿no?, de los antecedentes, y encontré una frase ahí durante la toma de posesión suya que habló de la promoción del crecimiento económico, de sortear importantes desafíos sociales y crear, por ejemplo, nuevos vínculos dentro y fuera de la región que permitan, decir, en ese momento a la comunidad mundial beneficiarse de todo lo que América Latina tiene para ofrecer. Pero bueno, estamos hablando del caso ya concreto de América Latina. ¿Cómo se ve entonces desde estos foros estas problemáticas de estos países? La idea, me imagino yo, es tratar de dar un poco de luces, de que se encuentren respuestas a los problemas para dar soluciones. Abrir un diálogo, William.
William, abrir un diálogo abierto, franco, que incluya a todos los sectores de la sociedad, porque cada sector tiene una perspectiva distinta y es importante buscar soluciones que puedan dar respuesta a las preocupaciones que cada sector tiene. Pero trasciende a, digamos, estas respuestas a respuestas muy focalizadas. En el caso que comentaba sobre drogas, lo que queremos es propiciar la creación de un grupo de trabajo para que se pueda analizar el tema y que puedan buscarse soluciones que sean adaptables a cada uno de los países. Pienso que es importante ver este problema como un problema grave. Los costos de seguridad vuelven al país menos competitivo y no digamos el impacto que esto tiene en nuestra sociedad en el día a día que vivimos con los problemas como la extorsión, el secuestro, como problemas de los homicidios y la violencia que nos afectan muchísimo como sociedad. Pero este es un tema que creo que va a evolucionar, es un tema que yo espero pueda encontrarse en un proceso que pueda ir tomando una ruta positiva para responder a esta necesidad. Marisol, respecto de este tema de narcotráfico, por ejemplo, algunos días atrás, una reunión que hubo a nivel centroamericano, hubo un tema que prácticamente me parece que hizo una especie de parteaguas o terminó haciendo una especie de división, y fue la propuesta que introdujo el presidente de Guatemala de decir, bueno, despenalicemos entonces el tema de las drogas, y eso generó un poco, casi prácticamente convirtió dos bloques, algunos países a favor, otros en contra, pero sin definirlo tan claro, pero hubo esa discusión. Y no sé si este tipo de enfoques se terminó trasladando en ese tipo de deliberaciones, o cómo hacer entonces ante propuestas muy concretas que hay, que a algunos quizás no les pueda gustar decir despenalicemos, pero son salidas. Yo creo que la despenalización, como decía al principio, es una alternativa bastante contraria, totalmente contraria a la política que hemos tenido en Centroamérica de la guerra contra las drogas. Y al hablar de la despenalización se polariza el diálogo. Pero para mí es importante, y lo conversé con el presidente Otto Pérez Molina en Puerto Vallarta, que puedan más bien buscarse soluciones intermedias, que puedan analizarse todas las alternativas, que puedan haber medidas de prevención, que puedan haber medidas de sanción, que pueda considerarse la despenalización quizás en algunos casos en donde pueda tener un impacto para reducir el costo, que el beneficio, la ganancia que le produce a los narcotraficantes, y que puedan darse también medidas de rehabilitación y de readaptación de las personas que han estado involucradas en estos problemas. En algunos países como Suiza y Portugal este se ve como un problema de salud y existen políticas públicas en materia de salud para poder atender las consecuencias que tiene esto en la sociedad. Claro, el enfoque que hay en Europa es un enfoque muy distinto al que puede haber en Centroamérica, donde somos una zona de tránsito de drogas. Creo que Estados Unidos tiene un rol importantísimo que jugar. De hecho, el presidente Obama ya anunció la toma de medidas administrativas para poder controlar mejor el tráfico de armas que de Estados Unidos viene a la región mesoamericana. Ya hay algunas medidas administrativas que también están dando en los Estados Unidos, siendo este el principal mercado de destino, de donde se demanda la droga. Así que yo pienso que si hay posibilidad de encontrar una solución a este problema, debe ser con un enfoque multidimensional e involucrando a todos los países, desde Estados Unidos hasta Colombia y los otros países productores de drogas. Pero vamos, no se hace, digamos, no se apartan ese tipo de propuestas por muy radicales que sean, por muy, no sé si de avanzada o por muy atrevida, digámoslo así. O sea, no se apartan, William. Están en la mesa. Hay que escucharlas, hay que considerarlas, y el escuchar opiniones contrastantes también ayudan a buscar soluciones que puedan ser intermedias. Creo que mucho es parte de la solución es poder escuchar y poder encontrar fórmulas que permitan solucionar problemas, no con posiciones radicales, sino que con soluciones intermedias. Ahora, Marisol, ¿cómo se...? Y el presidente Otto Pérez Molina lo que me comentó personalmente es que lo que busca es abrir ese diálogo.
que él no está cerrado de una manera total a una solución, sino que entiende que el problema de la región es como el problema del globo, que si se empuja de un lado se empeora en el otro y salta por el otro lado. Entonces, más bien lo que él me comentó es estar satisfecho de poder abrir un diálogo con los principales actores, y le repito, tuvimos a 2 representantes del más alto nivel en este tema, uno del gobierno de Estados Unidos y el otro de la sociedad civil. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, quiero retomar un poco lo que de alguna manera decíamos, Marisol, bueno, del planteamiento que usted hizo en su momento en la toma de posesión. Debo entender que fue esto cuando usted hablaba del promover el crecimiento económico, sortear importantes desafíos sociales y crear nuevos vínculos dentro y fuera de la región, decía, que permitan a la comunidad mundial beneficiarse de todo lo que América Latina tiene para ofrecer. Pero me quiero quedar con una parte de los desafíos sociales, porque justo lo que estamos hablando, el tema de el narcotráfico, el impacto que tiene sobre estos países, sobre la vida de las personas, con todo el tema del crimen que viene involucrado. Pero y le preguntaba fuera del corte comercial, o sea, ¿cómo se ve la región, por ejemplo Centroamérica, con estos problemas serios que tiene de narcotráfico, de que somos un paso obligado en las drogas que van desde Sudamérica hacia Estados Unidos? ¿Cómo impacta eso en el tema de posibilidades de crecimiento económico en una situación de crisis? Bueno, la situación es bastante grave. Por supuesto, el costo de la seguridad privada es alto y eso hace una inversión menos competitiva en un país en donde tiene que desembolsarse más para garantizar la seguridad de la inversión. Creo que Centroamérica tiene una gran posibilidad de integrarse aún más en términos económicos, y pienso que como región puede crear cadenas productivas, cadenas de valor para poder exportar a otros mercados. Me parece que es importante, por ejemplo, en nuestro país, que se pueda considerar legislación para permitir los asocios público-privados, donde si el Estado no tiene los recursos para poder hacer una inversión de gran magnitud en temas como infraestructura o energía, que son necesarios para la sostenibilidad del país, pues permitir que haya un asocio con una entidad privada, manteniendo un régimen privado de monitoreo y de administración, pero manteniendo el Estado también su rol monitor y siendo parte de la inversión. Creo que esta puede ser una solución importante a la escasez de recursos que existe. Pienso que es importante también que América Central pueda hacer un trabajo de mayor promoción internacional conjunta. Creo que el tema de la juventud puede abordarse también conjuntamente, como se hace en temas de salud. De hecho, tuvimos una reunión donde representó a Centroamérica el ministro de Salud de Honduras como presidente pro tempore del Consejo de Ministros de Salud. Firmamos un acuerdo con el BID, con la Fundación SLIM, con la Fundación Bill y Melinda Gates, para poder apoyar
las necesidades en salud de Centroamérica y del estado de Chiapas. Y el régimen, la estructura es sumamente interesante, el gobierno hace un aporte, la otra mitad del aporte lo hacen estas fundaciones, hay un sistema de monitoreo de metas que cumplir y cuando los países cumplen las metas que se han fijado, las fundaciones reembolsan ese 50% que los gobiernos han puesto. Me parece que este tipo de esquemas pueden ser muy positivos en otros temas sociales como la educación, en donde se pueda permitir que haya también aportes privados. En el caso de los asocios público-privados, ¿cuál es el mejor modelo o ejemplo que tienen, digamos, para los países? Colombia ha tenido una tradición ya de varios años de ejercer con este régimen inversiones públicas muy importantes. Existe una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, que sirve como un modelo para la región. Han tenido una muy destacada actividad empresarial con finalidad pública. México acaba de adoptar nueva legislación solamente hace un mes para poder permitir los asocios público-privados y entiendo que parte de esto busca poder hacer más eficiente la administración de los recursos energéticos en México. Uno piensa, Marisol, en situaciones concretas, el caso en nuestro país, por ejemplo, y se lo decían algunos de los cortes, lo que tenemos en el caso del Puerto de la Unión, es una infraestructura que está prácticamente tirada, pues, o sea, hay que pagar un préstamo, pero la infraestructura está ahí, o sea, y se han hecho tantos anuncios sobre el tema, pero no camina. A veces, ¿qué es lo que puede obstruir la posibilidad o poner obstáculos a la posibilidad de que se puedan implementar los asocios públicos privados? El tema se politizó en el momento preelectoral durante la campaña presidencial pasada. Lamentablemente el contexto político no fue positivo, pero yo creo que es importante que nuestra Asamblea Legislativa pueda conocer cuáles son las ventajas, las desventajas y las experiencias que se han dado a través de asocios público-privados para que puedan considerar la posibilidad de legislar y permitir este tipo de asocios que coadyuven a que el Estado administre de manera eficiente recursos como un puerto como el de la Unión. Yo tuve el gran privilegio de participar con la ex canciller María Eugenia Brizuela de Ávila en la primera reunión que tuvimos en Tokio para solicitar el préstamo al banco japonés. Y estamos pagando, aunque son tasas muy beneficiosas, siempre estamos pagando nuestro préstamo y es una lástima tener ese recurso desperdiciado. Por el otro lado, vemos a Panamá con unos indicadores de crecimiento impresionantes, con un plan maestro de infraestructura que es realmente envidiable. Tuve oportunidad de reunirme con el ministro de Obras Públicas de Panamá hace algunos meses y recorrimos algunas de las instalaciones. La apertura de la cuarta esclusa del canal va a modificar los patrones de comercio entre los dos océanos, la posibilidad de comerciar más con Asia. Nosotros que tenemos ese puerto en el Pacífico, podría ser utilizado de una manera muy eficiente. Bueno, el caso de Panamá es una economía sustentada fundamentalmente en los servicios, ¿no? Al revisar, por ejemplo, indicadores sobre el comportamiento del sector agrícola y otro tipo de sectores, entiendo que llega a más o menos 18%, o sea, respecto al Producto Están Interno comenzando con la minería, pero realmente la economía panameña se ha basado sobre todo en servicios, logística, servicios financieros, claro. Han invertido ahora mucho en infraestructura de turismo. Y la verdad que la importancia geopolítica estratégica del Canal de Panamá es una gran ventaja. Pero estando tan cerca de Panamá, nosotros podríamos también aprovechar más nuestro puerto para comerciar con Asia, para abrir espacios para los cruceros. Yo he visto que se han hecho esfuerzos importantes en la Secretaría de Turismo de El Salvador para que nuestro puerto sea utilizado para fines turísticos también, pero creo que puede hacerse muchísimo más. Ya, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría saber si lo que encuentran los países o lo que se sugiere del foro son recetas para cada país o de qué manera, qué se les dice
por ejemplo, sobre cómo enfrentar cada país la situación de crisis económica mundial. Cuando uno ve los indicadores, parece que la economía global, cuando uno ve los indicadores globales, no tendremos el crecimiento que se tuvo en 2011. Parece que habrá disminución, incluso uno de los que muestra, a pesar de que tiene crecimiento, muestra menos agresividad en el crecimiento es China continental. Pero bueno, hablemos de eso después de la pausa comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Marisol, la inquietud era entonces sobre el tema de si lo que deriva de estos encuentros, de estos foros mundiales, son recetas. ¿Qué es lo que se puede esperar? Es decir, ¿cómo se aborda? Centroamérica, yo insisto en Centroamérica porque como región, no El Salvador específicamente, pero ¿qué es lo que se le dice? Un poco hay toda una discusión, pues participan los actores también y los demás países, por ejemplo los europeos, pero ¿qué es lo que se da? Realmente nosotros no damos recetas. Lo que hacemos es traer a los principales actores, a las personas que definen la realidad mundial, a que dialoguen abiertamente y cada participante hace su propio diagnóstico de lo que está ocurriendo en el mundo y adapta medidas o adopta políticas para poder entender cómo puede una tendencia mundial afectar. Hablabas del desaceleramiento de la economía china, que es por hoy el más importante, el más grande consumidor de productos, sobre todo materias primas y otros commodities de la región. Mucho de la estabilidad de crecimiento sostenido que ha tenido América Latina se debe a esa gran demanda asiática, claro, de productos de materias primas y de productos agrícolas, minerales, metales. Y claro, el efecto de la crisis europea tiene también un impacto en China. Europa es un mercado importante, un mercado integrado de alta capacidad de compra, y al verse afectada la capacidad de compra de Europa, afecta a China y las compras chinas se ven a menos de los productos que importa de América Latina. Así que hay un efecto, no nos podemos concebir aisladamente de las grandes tendencias mundiales y regionales, pero sí creo yo que América Latina está en un momento positivo. Tenemos nuestros grandes retos, William. Sabemos que el tema de la violencia y el narcotráfico es un problema grave. Sabemos que la calidad de la educación y el acceso a la calidad de la educación continúan siendo un gran desafío para América Latina. Tenemos que formar a nuestros jóvenes y alinear al sector privado que emplea a los jóvenes con las universidades y con los gobiernos para ir preparando a estos jóvenes a que tengan acceso a empleo. Sabemos también que necesitamos infraestructura más moderna y sabemos que necesitamos integrarnos más en cadenas de valor para poder comerciar más entre las economías en desarrollo. El 20% del comercio de América Latina es un comercio entre los países de la región, comparado con un 47% que se da en Asia y un 68% que se da entre los países europeos. Entonces tenemos un gran margen. Ver a los mercados como el de Colombia, que es un mercado de 40 millones de personas, emergiendo como una economía estable, Perú, Chile,
México ya no se diga, con un mercado de 110 millones y con un acuerdo que integra Centroamérica con México, pienso que hay muchas posibilidades de hacer cadenas productivas para exportar a estos grandes mercados. Ya el tema de las exportaciones a Asia, lo hemos conversado, Asia sigue siendo un gran consumidor y sería importante buscar ese tipo de mercados. En tema de servicios, vemos ahora por el alto valor del real y por la pujante economía que hay en Brasil, los brasileños están saliendo al mundo como grandes turistas por Europa, por Asia, se ven brasileños por todos lados, se ven rótulos en portugués. Creo que con la relación tan buena que hay con Brasil de nuestro gobierno, podríamos nosotros hacer un esfuerzo de atraer más turistas brasileños a El Salvador que tienen la capacidad de compra y sobre todo que aprovechan que su real, que su moneda nacional está bastante cara. Ahora, en la situación, en esta circunstancia de la crisis económica que viven algunos países, Europa, lo que está viviendo Grecia, Irlanda, España y otros países más, Francia, que puede estar en una situación complicada también, el hecho de no tener un vínculo tan fuerte económicamente hablando de estos países, me refiero más concretamente a El Salvador con Europa, da cierta ventaja. No, William, la Unión Europea y España han sido los principales donantes de cooperación internacional para El Salvador y para Centroamérica. Hemos visto que los recortes que el gobierno ha tomado en España para reducir el fondo de agua y para reducir el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación debe hacernos reaccionar y tomar medidas proactivas. Me refería un poco a la parte en la medida en que hay, comercialmente hablando, se tiene... claro, deberíamos de tener más abiertos los puntos de referencia de comercio, no solo con Estados Unidos sino que con Europa, pero decía que la interrogante era un poco de que en términos de que no haya hoy por hoy un comercio fuerte con Europa por el tema de divisas y todo eso, la crisis europea no está pegando tan fuerte en estos países. En ese sentido, tienes razón, en materia de comercio, el comercio es limitado, no es nuestro principal destino de exportaciones, aunque existe el tratado del Tratado Unificado con Europa para propiciar comercio e inversiones que se firmó hace un par de años y que negociamos. El acuerdo de asociación con Europa que negociamos por los últimos 7 años y finalmente se llegó a firmar. Pero hay que ver otras consecuencias no directas, como el tema de la cooperación que comentábamos. Tenemos que comenzar a prever el posible impacto que puede tener. España ahora está concentrada en solventar su situación de crisis y poder hacerlo sin la necesidad de recurrir al financiamiento, al bailout del resto de Europa, como ocurrió con Grecia. Y es entendible que las primeras manifestaciones de ese control de gastos se dirigen hacia el exterior para tratar de evitar que tengan un impacto con sus nacionales, que es la primera obligación que tiene un Estado. Pero hay que ver también cómo, mencionábamos anteriormente, la situación de crisis de Europa impacta a China, impacta a Estados Unidos y cómo eso tiene vinculaciones indirectas. Claro, en un mundo globalizado. En un mundo globalizado, no podemos vernos aisladamente, estamos interrelacionados. Ahora, hay otro tema. En algún momento Marisol se ha criticado el hecho de que la mirada de las grandes potencias económicas en términos generales a nivel mundial están dirigidas fundamentalmente, por ejemplo, ahora a salvar las economías europeas. Y estamos hablando de los países que están en crisis, incluyendo España, desde luego. Pero se está viendo poco hacia América Latina, digamos, Centroamérica, países con economías bastante frágiles. ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, ¿hay fundamento en ese un poco de crítica, de suspicacia que hay hacia cómo hay mucho enfoque hacia Europa y cómo se salva Europa, pero qué está pasando con América Latina? Bueno, en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario que se realizaron la semana pasada en Washington, vimos cómo
la eurozona es el centro de la preocupación del mundo por el impacto que este tiene en otras zonas. Eso no quiere decir que no hay atención a los países de América Latina y a nuestras economías. Más bien, creo que lo que debemos buscar es cómo estimular el crecimiento sostenido de nuestras economías, tratando los retos, los desafíos que tenemos pendientes, tratando de reducir el gasto público, tratando de reducir los niveles de endeudamiento que tiene El Salvador y creando políticas que incentiven la inversión local y la inversión internacional en sectores claves para el desarrollo del país. A mí siempre me ha impresionado la experiencia de Singapur, un país muy pequeño, quizás de los más pequeños del mundo, sin recursos, pero con una posición geográfica estratégica entre los grandes países que comercian en el mundo, Japón, China, Corea, y logró realizar en 3 décadas una transformación profunda de su estructura económica, de su estructura social y cultural, y ahora está siempre rankeado como uno de los 3 países más competitivos del mundo. Entonces, si un país como Singapur hace 4 décadas logró tomar decisiones como esta, y hay otro ejemplo que también es importante, Qatar, que tiene un plan de desarrollo, una visión consensuada con todos los sectores de a dónde se quiere llevar a este país, que es riquísimo, es uno de los países que tiene los ingresos per cápita más altos por sus niveles de su capacidad energética, creo que el principal exportador de gas natural y un gran productor de petróleo, pero con esa riqueza que es perecedera, ellos han entendido que para poder trascender como nación debe haber un plan de desarrollo y debe vincularse todos los sectores con este plan. Pienso que a El Salvador y a Centroamérica nos hace falta trascender esos ciclos electorales, poder ver más allá en el largo plazo a dónde queremos llevar a nuestro país, poder buscar rutas de entendimiento donde se incorpora el sector privado, las ONGs, las gremiales empresariales, los sindicatos laborales, y creo que cada uno tiene que ceder un poco, despolarizar a nuestro país, poder entender que hay una ruta de crecimiento económico y de inclusión social que tenemos que recorrer también con una responsabilidad medioambiental. ¿Será que la polarización y todos estos temas son los que más paralizan el país? Creo que sí, William. O sea, a veces uno dice, bueno, el tema de la violencia, pero antes de comenzar hablamos del caso de México, como a pesar de que tiene una situación de violencia bastante compleja, atrae más turismo, tiene mucho más desarrollo, pero entonces El Salvador, bueno, ahorita hay una situación muy particular, sui generis, que tiene que ver con el tema de las pandillas. Sí. Si hubo negociación o no entre el gobierno, pero dicen alianza entre ellas o negociaciones entre ellas. Lo concreto es que tenemos menos homicidios. Entonces, un poco cómo se perfila, digamos, este tipo de acuerdo. Vamos a una pausa comercial y seguimos hablando de estos temas. Regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, me llama mucho la atención este tema de polarización, en el caso de la situación doméstica en El Salvador, porque uno pensaría que, no sé, tengo la impresión de que se pueden encontrar acuerdos mínimos de puntos de agenda de nación, en donde puedan haber ciertos acuerdos, más allá de todas esas polarizaciones, de diferencias políticas, hasta económicas, pero podrían haber, pero lo concreto es que no se tienen. Entonces impacta mucho este tema puntual, Marisol. Pienso que sí, William, porque estamos siempre sujetos a los ciclos electorales, a no tener la certidumbre de largo plazo, cuando podríamos buscar entendimientos, dejando intereses sectoriales o intereses políticos de un lado y poder buscar un bien común en un centro donde todos tienen que ceder, pero también todos tienen que ganar. Me parece que eso fuera una gran apuesta al futuro del país. Pienso que los jóvenes, que son la mayoría de nuestra población, están pidiendo esa despolarización y están buscando soluciones de empleo, están buscando soluciones para tener estabilidad en nuestro país. Y creo que va a ser a una nueva generación de jóvenes líderes a los que les toque impulsar entendimientos de esta naturaleza y reformas que nos permitan que El Salvador pueda caminar con una visión clara hacia el futuro. Decía en el corte comercial, ¿cuándo vamos a reaccionar? Porque, bueno, ya está claro, tenemos un nivel de deuda. En algunos países el promedio que se establece de deuda es del 35%. Nosotros podemos andar 52-53% de deuda externa. Decíamos en el corte comercial, bueno, el Fondo Monetario en el caso del stand-by prácticamente no se tiene fondos de emergencia ante una eventualidad, ante una crisis. El Salvador no contaría con ese fondo, ¿no? Así es, la situación financiera en la que nos encontramos en este momento. Pienso que es importante poder abordar este tema con todos los sectores que se podrían ver afectados. Pero reitero, pienso que es importante y yo espero que la Asamblea Legislativa, donde están conformados y representados las diferentes visiones de nuestro país, con una nueva legislatura que trae mucha gente joven, tuvimos la experiencia de los candidatos independientes, creo que vamos caminando y fuera importante poder reconvocar a una entidad como lo fue la Comisión Nacional de Desarrollo, que analizó las tendencias y las falencias de nuestro país y pudo hacer recomendaciones independientes al gobierno para la realización de proyectos claves para el desarrollo del país, como la carretera longitudinal del norte, claro, que surgió de las recomendaciones de este grupo, la misma construcción del puerto de la Unión nació de este grupo, y quizás la Comisión Económica y Social que ha formado el presidente pueda dar pasos en este sentido. Bueno, la Comisión Nacional de Desarrollo que fue desarticulada prácticamente, ¿no? Sí, y que lamentablemente, porque contaba con gente muy valiosa, de diferentes sectores y con diferentes ideologías, y logró darle al país recomendaciones que se han traducido en proyectos claves para nuestro desarrollo. Bueno, sin duda alguna hay que poner barbas en remojo, como decimos, porque estaba leyendo unos datos ayer, la consultora PricewaterhouseCoopers hace poco hizo una encuesta con directores ejecutivos de empresas, conocidos como CEOs, y el 48% de los entrevistados consideraban que la economía mundial se deprimirá aún más durante los próximos 12 meses, es decir, lo que estamos ya transcurriendo. O sea, esa es la realidad con la que nos estamos enfrentando. Depende, porque vemos los casos de Panamá, por ejemplo, los casos de Perú, los casos de Colombia, que son economías emergentes con niveles de crecimiento que se van a mantener. Estamos viendo el gran auge de Brasil en el mundo y de todo el bloque de los BRICS, que continúan teniendo tendencias muy positivas en su desarrollo económico. Brasil creo que ha logrado muchísimo con sus programas de subsidio focalizados con los más pobres para poder sacar a más de 40 millones de brasileños de la pobreza, crear una masa crítica de clase media con poder adquisitivo. Y pienso que bueno, efectivamente, en el caso de Brasil la clase media es la que más ha crecido. La clase media ha crecido enormemente, exacto, en parte por programas como los que inició el presidente Lula de Bolsa Familia,
donde se han replicado en otros países, subsidiando a las familias más pobres a cambio de que puedan mantener a sus hijos inscritos en las escuelas y que puedan tener controles de salud preventivos. Creo que hay mucho por hacer. Tuve oportunidad de conversar con el presidente de una de las empresas financieras más importantes del mundo y me comentaba que ve en América Latina un gran potencial, que está interesado en los microseguros, donde pueda irse dando a las pequeñas empresas y a los individuos que están fuera del sector formal alternativas también para tener una seguridad de salud y de vida. Creo que en América Latina, más bien en general, se está viendo como una región en ascenso, como una región de oportunidades. Hay mucha posibilidad de inversión en diferentes sectores, pero repito, creo que en el caso de El Salvador, la calidad de la educación debe ser uno de los principales objetivos que logremos los salvadoreños. Hay ahora medios tecnológicos para poder acceder. Hay empresas que se dedican en su parte de responsabilidad social a contribuir al acceso de la educación para los sectores rurales y poder dar calidad de la educación. Bueno, pero todo esto pasa también por hacer diagnósticos que permitan establecer qué es lo que está demandando el mercado, ¿no? Porque en este país hay una discusión de qué perfil de profesionales son los que queremos. Y debo entender que por las encuestas que se han hecho, lo que más se tienen, por ejemplo, son abogados. Yo una de ellas. Sí, pero entonces pero ¿es eso lo que el país está demandando en este momento, por ejemplo? No, William, entonces, creo que está saturado. ¿Cómo orientar, ¿no? Para, de acuerdo a la demanda del mercado, también tener esos perfiles de profesionales? Si uno piensa en el caso del puerto de la Unión, volviendo al ejemplo, donde se instaló un Megatec, o sea, una buena iniciativa, ¿no? Como la que se tiene en Chalatenango o Cabañas. Sí. Pero el punto es que los Megatec han formado profesionales con técnicos, con el perfil de lo que podía requerir el puerto de la Unión, pero resulta que el puerto de la Unión está parado. Debo entender que a estas alturas, por ejemplo, hay jóvenes que se graduaron del Megatec de la Unión y que prácticamente emigraron hacia Estados Unidos. O sea, preparamos mano de obra de alguna forma calificada y se fueron para Estados Unidos. Hay una fuga de talentos y por eso es importante que esté alineado el gobierno con sus políticas de educación, los empresarios que demandan el tipo de mano de obra o de servicios y también el sector académico, las universidades o las escuelas técnicas que puedan preparar personas para las demandas actuales. Por el contrario, se da el caso de los call centers que estuvieron muy interesados en invertir en El Salvador y simplemente ya no existía posibilidad de emplear a más salvadoreños porque ya no habían salvadoreños que hablaran bien el inglés como era requerido. Entonces, es bien importante alinear esto, es bien importante darle a los jóvenes también oportunidades o mentorías para que puedan prepararse en espacios laborales. El tema de las pasantías o interinatos también es una tendencia que se está estimulando para poder promover más empleo entre los jóvenes y creo que son medidas que se están ya dando en varias sociedades y que nosotros podríamos también adaptarlas a El Salvador. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan unos 4 o 5 minutos. Había un tema que me interesaba y bueno, hablamos del caso de cómo está creciendo China continental y todo esto, pero ¿cómo debería ver la región, América Latina o Centroamérica, por ejemplo, Marisol, en las relaciones comerciales con China continental? O sea, ¿qué hacer en medio de estas circunstancias especiales? Bueno, ya hay una iniciativa latinoamericana liderada por México, Colombia, Perú y Chile, que es la iniciativa Alianza Pacífico. Entiendo que se han sumado Costa Rica y Panamá y lo que buscan es establecer vínculos estrechos para poder, entre los países, para poder comerciar más eficientemente con Asia. Creo que sería interesante el poder explorar la posibilidad de unirnos a esa iniciativa y poder buscar alternativas de mercado. Parte de lo que ha salvado a América Latina de la situación de crisis en Europa y en Estados Unidos ha sido justamente la diversificación de los mercados, sobre todo a los asiáticos. Y yo creo que la India es también un país que nos representa un gran potencial. La India para el 2050 va a ser el país más poblado del mundo. Son una democracia, son un país muy preparado, tiene niveles de educación muy altos, altos niveles de tecnología y está haciendo mucho en innovación para poder desarrollar más equidad en la sociedad, para poder promover más inclusión social. Tienen el manejo de agua, la potabilización de agua a precios muy bajos, tienen las tabletas de computadoras a precios Exacto. también muy accesibles. Y yo creo que el poder traer este tipo de innovación de países como la India y poder abrir el mercado indio para productos salvadoreños, productos agroindustriales, por ejemplo, el mango que se consume tanto en la India, que aquí a veces se desperdicia. Exacto. En nuestros países, tiene un gran potencial. Creo que es de ver al mundo, no vernos en sí mismos, no ver solamente las fronteras delimitadas en Centroamérica y Estados Unidos, sino que ver ampliamente en el mundo donde existen esas posibilidades y, por supuesto, buscar regulaciones que permitan que ese tipo de inversión y ese tipo de comercio sea eficiente, sea de bajo costo, Es decir, y que pueda podemos ser rentable. podemos ver oportunidades en medio de esto entonces. Absolutamente. Pero bueno, todo esto entonces nos remite siempre al tema, por eso debo entender que por eso la insistencia sobre el tema de educación, ¿no? O sea, exactamente. Pienso que el tema de la educación, pero hay personas que no tienen la capacidad para desarrollarse académicamente. Entonces hay que darles las alternativas, las herramientas para que puedan desarrollarse técnicamente. Existe una gran posibilidad de crear, ahora sobre todo con tecnología, hubs de trabajo en El Salvador que dé servicios a otras latitudes. A mí me impresionó en Bangalore, en India, ver cómo todas las lecturas de los rayos X que se hacían en Estados Unidos durante el día eran leídos por radiólogos en la India y los diagnósticos eran enviados en lo que Estados Unidos dormía, India trabajaba y sobre la noche mandaba los diagnósticos. Al día siguiente ya había en los pacientes americanos un diagnóstico hecho en la India. En Estados Unidos tomaban la radiografía del paciente, los transferían, me imagino, vía internet inmediatamente, simultáneo a la India. Así es. Para que ellos hicieran las lecturas. Se hacían las lecturas en la India y en la mañana ya tenían las lecturas. Ya eso se está haciendo en este momento. Eso se sigue haciendo y creo que podríamos nosotros encontrar ese tipo de iniciativas para poder promover más empleo en El Salvador sin limitarnos a nuestro territorio nacional. Porque me imagino que finalmente al paso que vamos, el tema de la migración hacia Estados Unidos como una opción ante la situación económica de las familias tendrá su tope también, o sea, esto no será eterno. Bueno, creo que en la medida en que no hayan oportunidades económicas en el país, va a ser una
reacción natural de nuestros compatriotas el buscar oportunidades fuera del país. Pero las posibilidades ya de ingreso, de acceso al mercado norteamericano, o sea, se vuelven más difíciles, se vuelven más selectivos, buscan cierto tipo de profesiones o cierto tipo de perfiles para legalmente aceptar a las personas que ingresan a Estados Unidos, y para nosotros es una fuga de talentos, porque es la gente más competitiva, la gente que tiene más capacidades la que busca salir del país. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Agradecerle, Marisol, que estuvo con nosotros, sobre todo porque, bueno, sabemos que está de vacación. Sí, William, estoy en El Salvador de vacación, pero encantada de acompañarlos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y siempre a la orden. Perfecto. Bueno, solo quiero cerrar porque hay un comentario acá de Miguel Reyes que nos escribe desde Maryland, en Estados Unidos. Él dice: ¿el Foro Económico Mundial desarrolla algún plan o programa que incentive al gobierno y empresarios para insertarse de manera más competitiva? Bueno, justamente lo que hemos hablado ya en el pasado, ¿no? O sea, no creamos programas, pero sí tenemos un reporte anual de competitividad global que rankea a los países y que analiza los 12 pilares de la competitividad y arroja las mediciones en infraestructura, en mercado, en eficiencia laboral, eficiencia financiera. Entonces, algunos países lo utilizan como herramienta para tomar medidas que permitan atacar el síntoma donde se ve que hay deficiencias. Bueno, perfecto. Gracias, Marisol. Encantada, William. Encantada. Bueno, ponemos fin entonces a la entrevista en línea de este día. Nos vamos a ver mañana siempre a la misma hora. Gracias por su fiel sintonía.